Bueno, el, el programa me está pidiendo esto. Hay un tema de hormigón y madera que no lo vamos a ver. Y normas y especificaciones técnicas, los materiales compuestos aplican las mismas normas que se aplicaban para los ensayos de mecánicos, de dureza, tema de tracción, sección, todos esos ensayos se aplican también para materiales compuestos. Y aparte tienen otros ensayos más específicos. Y ahora no les quiero dar porque son un montón. No vamos a tener tiempo, quizás para el año que viene. Bueno, el tema de materiales compuestos es una mezcla de los materiales que hemos estado viendo, metales, polímeros, cerámicos, que se los combina de una manera para alcanzar ciertas propiedades que por sí solos no alcanzan. Básicamente eso es llamar de materiales compuestos. Materiales compuestos, como la palabra lo dice, tienen uno, dos o tres materiales dispuestos de tal manera que más o menos podemos diseñar propiedades, ¿está bien? Entonces, esta parte, que es el apunte en sí, no es una filmina, entonces más o menos les voy diciendo de qué se trata, ustedes ven el video, después cuando vayan a leer, les va a ser mucho más fácil. Bueno, las clasificaciones a veces son muy ambiguas de un libro a otro, ya que esta es la del Callister, y el Callister hace estas, reforzados con fibras, esta estructural y este reforzado con partículas. Esta es una clasificación muy grande que hace el Callister. ¿Cuáles son las de importancia en ingeniería? Son estas estructurales y un poco estas de acá. Y estas son ya quizás no tan de aplicación en ingeniería. Ya la vamos a ir viendo ahora. Entonces cuando vemos esa clasificación, después tengo otra que saqué del handbook, que es esta, que es más aplicada, digamos, a lo que estamos viendo nosotros. Matriz orgánica, matriz metálica y matriz cerámica. El material reforzado con fibras, como su nombre lo dice, son fibras, que las fibras pueden ser metálicas, pueden ser cerámicas, pueden ser poliméricas, y también pueden ser, en este caso, fibras de vidrio. Lo que nos está pidiendo acá, por ejemplo, que algo les había mencionado en la clase pasada, es que la longitud de la fibra, los diámetros del pico, si son tejidas o si son unidireccionales, la disposición que yo las ponga dentro del material compuesto o la pieza que voy a fabricar. Obviamente la fibra no es lo mismo una fibra de Kevlar, de carbono o de vidrio. Dentro del vidrio pueden ser más para eléctricas o más para resistencia. Y lo mismo en las propiedades de las matrices. Entonces todas estas variables que ustedes están viendo acá hacen que el material compuesto tenga esa diversidad de aplicaciones que uno encuentra. Entonces, la primera que aparece, que es longitud de fibra, tiene que tener cierta longitud como para que la matriz y la fibra tengan ese contacto íntimo, que puede ser una unión química, puede ser una unión mecánica, puede ser una unión física. Y esa unión, obviamente, tiene que ser bastante fuerte para que la matriz y la fibra se comporten como una unidad. Es decir, es muy pequeña la fibra, el material compuesto no existiría como tal, tiene que tener una longitud mínima a partir de la cual la fibra aporte sus propiedades a la matriz. De eso se tratan estas gráficas. ¿Cómo tiene que ser la cantidad? Y la cantidad, obviamente, por su proceso de fabricación, las fibras son de sección circular. No hay fibras cuadradas, rectangulares, no, todas son circulares. Y obviamente cuando se juntan todas las fibras, la matriz, que es la que envuelve la fibra, tiene que justamente envolverla. Pueden haber dos fibras pegadas entre sí sin tener una continuidad con la matriz, que no funcionaría el material.
acá le ponen como que es aproximadamente el 80%, pero en realidad siempre cuando se hace matriz y conjunto con una fibra siempre llega al 60, esas son las condiciones procesales. Quizás en lo que venga a ser teórico llegue al 80%, pero en el proceso son al 60%. La orientación pueden tener estas que ustedes están viendo tridimensionales. En realidad este es un tejido. Esto viene, dobla y vuelve para abajo. Y estas es como una tela, un jean, una tela de camisa, lo que fuese. Solo que esto está muy, muy ampliado. Lo bueno de las telas y de la orientación, se ha avanzado muchísimo en lo que es la moda y todo, y hay equipos que ustedes pueden diseñar el tipo de tejido que quieren tener. Entonces, hay mucho de avance en esto, en las máquinas, para hacer tejidos. Entonces, en vez de estar tejiendo hilos de algodón, pueden estar tejiendo hilos de Kevlar, hilos de grafito o hilos de fibras de vidrio, digamos. En cuanto a las propiedades de las fibras, y generalmente las fibras son las que van a resistir la carga, y la matriz va a ser la que va a contener esta fibra. El material compuesto de fibras es altamente anisotrópico, no es isotrópico, entendiendo por isotrópico todas las secciones en las propiedades son idénticas, no, este es anisotrópico. En determinada dirección, la propiedad va a variar de acuerdo a cómo esté orientada la fibra. Bueno, y acá le pusimos propiedades mecánicas de la fibra. Bueno, ¿qué tipo de fibra usamos en los materiales compuestos para lo que es esta parte del material? Bueno, tenemos grafito. Whiskers son unas pequeñas longitudes en las cuales el diámetro puede ser 5 a 25 veces más. Acuérdense que ustedes, como habíamos mencionado al principio, se requiere una longitud mínima para que la fibra tenga influencia en la matriz. Entonces, esos son los whiskers, son las fibras más cortitas. Después tenemos fibras largas, después tenemos alambres metálicos. Bueno, en lo que son whiskers tenemos el grafito, carburo de silicio, nitruro de silicio, óxido de aluminio. Todos son de alta resistencia. Estas las fibras de aramido de Kevlar, tienen Kevlar 49, tienen Kevlar 149, tienen distintos de Kevlar. Este 49 lo usan cualquier activar. Fibra vidrio ya habíamos dicho que tenían muchas propiedades eléctricas, en el sentido de que eran aislantes. Porque es importante, bueno, porque si ustedes van a usar fibra en el fuselaje de un avión, el fuselaje del avión siempre está en contacto con la atmósfera y se pasa por una tormenta, obviamente que nos viene que transmite la electricidad y nos puede encontrar. Pues las fibras de carbono, que es distinta a la de aquí arriba, porque este carbono es poliacrilonitrilo, que se transforma en grafito, pero tiene un proceso, es distinto el de arriba. También el carbono, como ya he dicho, tiene una muy buena resistencia, pero se usa en aeroespaciales porque el carbono con oxígeno reacciona fácilmente y se prende fuego. Entonces, en el espacio exterior donde no hay oxígeno, el carbono viene de bien. Estas de óxido de aluminio son resistentes, y finalmente estas de carburo de silicio, que yo ya había dicho que era un cerámico particular muy especial, que tenía mucho de enlace covalente, porque el carbono y el silicio estaban en la misma columna de la tabla. Y esto de los alambres, son muy raros las fibras estas que ustedes están viendo acá, pero existen, digamos, son muy particulares. La fibra de tucteno, el proceso de tucteno siempre es por sinterización, entonces no se pueden fabricar, digamos, alambres que uno conoce. Puede fabricar de cobre. El proceso de tucteno es caro, porque en sí el tucteno no se lo puede fabricar fácilmente porque es un material de los más duros, ¿sabes?
Bueno, y esta tabla les da una idea, digamos, de los módulos específicos. Habíamos dicho que era el módulo dividido a la densidad, y la resistencia específica era la resistencia dividida a la densidad de algunas fibras. Y pues, es importante que los metales que están acá, que tienen un alto módulo, pero dividido a su peso, que su peso es grande, baja. De lo que ustedes están viendo acá, el más popular de todos es la fibra vidrio S, el Kevlar y el carbono de alta resistencia. Estos son los tres, digamos, que usan masivamente en aeronáutica. Estos que están viendo de acá son de uso más especiales, lo que es oro, lo que es carbono de átomo, se usan, pero son muy restringidos en el área militar. Bueno, ahí están las evidencias que son públicas para, para tener una idea de lo que habíamos hablado hace rato. Yo les había mencionado que generalmente los materiales compuestos avanzados, o sea, esos materiales estaban más orientados al uso de ingeniería en la parte aeronáutica y espacial, y saliendo, digamos, siempre de la parte militar, es la que encuentra los avances tecnológicos, y después de unos buenos años recién pasa a la parte industrial. Militares que tienen mucho dinero, fundamentalmente los países de Estados Unidos, China, Rusia, sacan estos materiales raros, yo digo raros porque son novedosos, y después de unos buenos años pasan al mundo. Ustedes se fijan ahí que tienen este boro. El boro no es ni metal ni no metal, tiene un comportamiento raro, y esta es una deposición de carbono, en lo que ven en alrededor. Y acá tienen fibra de carbono, y acá tienen una placa de titanio. El titanio habíamos dicho que era un metal bastante liviano, con muy buena módulo de resistencia. Entonces, combinado con estos otros materiales, de las características. Y acá lo que ustedes están viendo son fibras pueden ser de vidrio, de Kevlar, de grafito, que tienen distintas orientaciones. En este caso tienen orientación más 45, menos 45, un ángulo de 0, un ángulo de 90. Entonces, cuando ustedes tienen un plano para hacer una pieza de material compuesto, por ejemplo, de fibras de vidrio con materia tóxica, el mismo plano le va a indicar cuántas camadas tiene, llaman camadas a las láminas. Estas láminas, bueno, están orientadas longitudinalmente en un rollo. Entonces ustedes tienen que cortar estas láminas en las figuras que le dice el plano, y poniendo una sobre otra. Yo me voy a estallar en esto, y respetando las limitaciones que tiene. Entonces, cuando esto se monta en un avión o en alguna parte estructural, esta pieza va a tener más resistencia en las direcciones donde hay mayor esfuerzo, que son las direcciones de vuelo. Eso es para mencionar. Después, las propiedades de las matrices. Ya habíamos dicho que teníamos tres tipos de matrices: metálicas, cerámicas, poliméricas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que las poliméricas son de uso extensivo, porque pues, el polímero, ese plástico, es mucho más, ¿cómo decirlo?, maleable. Entonces se le puede dar una forma determinada, y una vez que se adquiere esta forma, bueno, se solidifica, se rigidiza y queda con esta forma. Un poco medio difícil de hablar un poco de polímeros, porque ustedes no sé si lo han visto en el práctico o no. En el práctico tendrían que haber visto polímeros, y dentro de los polímeros haber visto los termoplásticos y los termoestables. Sí, profe, sí lo vimos en el práctico. Listo, los termoestables, ustedes saben, con el calor se estabilizan. Los termoplásticos, con el calor se hacen plásticos.
Después los compuestos de matriz metálica, bueno, tienen todo esto: aluminio, magnesio, cobre, níquel. Y se les puede agregar, ya sea fibras cerámicas o fibras metálicas. Que tiene lo bueno de los cerámicos, como se les había mencionado antes, son buenos aislantes. Quiere decir que tienen una pieza, imagínense, de 2 centímetros de algún refractario. Ustedes pueden tener una llama de óxido acetileno apuntando en un lugar que el refractario puede estar a rojo vivo, y del otro lado ustedes pueden tocarlo, simplemente 50 temperatura ambiente. De un lado van a tener a 1800 y del otro lado temperatura ambiente en una pieza de 2 centímetros. Entonces, cuando una nave espacial entra en contacto con la atmósfera, la misma atmósfera va a hacer que la parte superficial esté incandescente, pero a unos pocos centímetros no se siente ese calor. El tema de materiales reforzados con fibras discontinuas son los que uno observa, por ejemplo, cuando, no sé, alguno a lo mejor tiene la suerte de tener una lancha, y la lancha, el casco de la lancha, justamente son fibras de vidrio con una matriz de poliestireno, que hay un poliestireno aeronáutico que le dicen que resiste la humedad y el agua y las inclemencias climáticas. Entonces, profe, sí. Eso de la fibra discontinua es el parchecito ese, el kit parche ese que viene para cosas de vidrio. Ese. Vos tenés que agarrar el paño de fibras de vidrio, el acelerador más si la matriz, mezclas el acelerador con la matriz, forma una masa, apoyas el paño de vidrio, lo humedeces con este polímero, lo vas apretujando, digamos, y llega un momento en que se solidifica. ¿Está bien? Ese es el curado. Una vez que se cura, se rigidiza, y después tenés que pasarle una capa de pintura como para que quede bien. Eso se compra, se importa. Bueno, acá tenés uno de los otros, digamos, propiedades mecánicas del policarbonato con y sin refuerzo. Entonces acá tenés, por ejemplo, la fibra, pero en este caso no te dice qué tipo de fibra tenés. Pero a medida que vos aumentás la fibra, vas teniendo, digamos, un mayor refuerzo, digamos, vamos a las propiedades. Siempre cuando hables de policarbonato, poliéster, todo esto, las fibras siempre son de vidrio, que es lo que más se usa, digamos. Acá que lo que resumiendo, los compuestos con fibras alineadas son anisotrópicos y de máxima resistencia al reclutamiento se consigue a lo largo de la dirección de la alineación. Después tiene materiales compuestos estructurales, que estos son los de uso aeronáutico, aeroespacial. Tienen una estructura laminar. ¿Por qué? Porque son láminas. Estas láminas obedecen la regla de mezcla de las fases, regla de las mezclas. Esto de la conductividad térmica o eléctrica y monoelicidad, bueno, están en función de la cantidad de fibra que uno agregue. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos? Luego tenés un laminado, generalmente suelen observar en los aviones de guerra, tienen esto, digamos, laminado de arámida, que es el Kevlar, con aluminio eficaz, y es una plaquita, que eso se compra, obviamente, y vas poniendo su corriente pre, que es impregnado en las fibras de Kevlar, que son los antibalas, y las fibras epóxicas, las fibras resistentes, y aleaciones de aluminio de por medio. ¿Está bien? Entonces, este es como un gran chaleco para proteger ciertas áreas de una guerra. Entonces, si llega a explotar a 100 metros una bomba, que
el avión está volando a una velocidad tremenda. Los proyectiles que le alcanzan chocan acá y no penetran, pueden deformarse. Entonces, para eso es un chaleco antibalas, pero más sofisticado. Yo también les había mencionado que hay aleaciones actuales, la 70-85, si no me equivoco, 70-85, no es la 70-75 que contra conocida, es 70-85. Y ustedes ven el KIC, y el KIC es tan alto que se hacen pruebas, el paper, que me interesó, es una aleación que trabaja más en la fábrica, que se hacen disparos sobre la aleación, por ejemplo, 2024, 70-75 y otras más, y se ve fácilmente como un solo disparo penetra, rompe y traspasa esas placas, y en esta aleación 70-85 no, simplemente se va deformando, se va deformando, se va deformando. Entonces se avanza, con este tipo de aleaciones o como las otras. Bueno, y acá tienen lo que es materiales revestidos, que no es para resistir impactos de bala o lo que fuese, sino para resistir la corrosión. Entonces tienen una aleación 2024, que es una aleación estructural, muy resistente, y la cubren con 10 o 15 micrones de aluminio puro. Ustedes saben que el aluminio puro es mucho más resistente a la corrosión que esta aleación. Entonces el aluminio puro cubre esta aleación resistente para protegerla de la corrosión. Aparte, el aluminio puro tiene mejores propiedades adherentes para justamente por pintar. Se pone un preimpregnado, que es un mordiente de pintura, y después viene la pintura. Esto se usa en todos los aviones, digamos, de cabotaje, en 747. Profe, Sí. una consulta. Cuando se mezclan varios materiales en una plancha para formar algo, Sí. por la temperatura y como dilatan distinto, ¿no se va rompiendo eso? ¿O no tiene un desgaste? No, fíjate, estas de acá arriba, por ejemplo, no sucede, porque es 1,8, ¿sabes? Y si bien vos ponete en la pista, vos tenés una temperatura de 30 grados, 25 grados, 0 grados, frío, cuando vos estás a 30.000 metros, tenés a menos 85 grados, menos 90 grados, incluso puede llegar hasta menos 100 grados. ¿Vale? Pero si bien los metales se dilatan más que estas fibras de vidrio, está todo estudiado, todo analizado, eso no afectaría, digamos, en este caso. Está buena la pregunta. Vos fíjate, cuando vos tenés temperaturas muy bajas, por ejemplo los aviones estos grandes, para responder, porque está linda la pregunta, vos tenés dos placas de vidrio, ¿viste? Donde está el pilote y el piloto va piloteando el avión, necesita ver, por más que tenga todos los instrumentos, todo para saber dónde está ubicado y todo eso, pero él necesita tener los tactos visuales. Entonces a esa temperatura se te empañan los vidrios. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces vos pones un vidrio, una placa muy finita de polibutyral, si no me equivoco, y que es un pegamento, y otra placa de vidrio. Y dentro de este polímero que va entre estos dos vidrios, pones partículas de oro, muy poquito, que vos no las alcanzas a ver, pero sí alcanza a transmitir, digamos, una corriente eléctrica. Entonces vos por arriba pones una plaquita de oro, en la ventana de los vidrios, no de todos, sino de los pilotos. Y eso hace que cuando afuera esté muy frío, el vidrio se caliente por dentro y se desempañe. Para que tengas idea. Adentro puedes tener una temperatura confortable de 25 grados y afuera puedes tener de menos 80 bajo cero. Profe. Sí. ¿Eso es lo que tienen las lunetas térmicas de los autos?
Y vos fíjate que capaz que sí, no lo sé, pero por lo menos lo de las ventanas de los vidrios sí, porque antes en el laboratorio habíamos recibido que justamente había un mal contacto y cuando pusieron esto para levantar la temperatura de la ventanilla, digamos, un chispazo. Bueno, después se empañó, pero como no era la única ventana, se pudo pilotear, después la trajeron al laboratorio, nos pusimos a analizar el manual y ahí me enteré de que estos vidrios, que vos pensabas que eran solo vidrio, en realidad son dos, con una placa de polímero en medio de los dos. Ahora, si eso se transmitió a la industria automotriz, capaz que sí, ¿viste? Pero eso lo desconozco, pero puede que sea así también. Bueno, después tenés la unión íntima de dos materiales, por ejemplo, puede ser níquel y cromo, níquel y cobre, o puede ser platino y plata, que estos son para los bimetálicos, hasta con cuplas. A medida que se calienta de un lado y del otro, eso se va doblando porque justamente la dilatación de uno con respecto a otro es mayor, y esto depende de la temperatura. Entonces hay uno que se dilata más y otro que se dilata menos, entonces se dobla. Al doblarse te puede decir justamente qué temperatura tiene. Entonces, nada. Después, materiales sándwich. Estos materiales sándwich ustedes no lo ven, pero si se suben en un avión, cuando ustedes están utilizando el piso, es de esto, digamos, sándwich. Entonces, rigidiza mucho. Si tienen acá, por ejemplo, una plancha de metal, le ponen este material compuesto, que es panal de abeja, acá arriba, panal de abeja, se rigidiza mucho. Entonces, por eso, no siempre, pero en los aviones por ahí se suele pedir que las mujeres no vayan con sacos puntiagudos, porque provocan una, decirle, quiebre, digamos, en esta capa. Pero resiste. Fíjate acá, mira, vos pones 4 veces el espesor y aumentas la rigidez a 3.700 veces. Eso se usa en los pisos del cablo. Ladrillo. Estos son para comentarles. Se había hecho en el año 80, 90 acá en Córdoba el primer satélite, buscarlo, y en la fábrica se hizo una prueba con los canales, son muy rígidos y muy resistentes y de bajo peso, porque no pesan nada. Entonces, cuando se hizo la prueba vacío, en una cámara de vacío, esto explotaba. ¿Por qué explotaba? Porque esto, como tenían aire, el aire, obviamente, cuando el vacío se expande, se rompía. Entonces, ¿qué hicieron? Se agarraron un torno muy finito y empezaron a hacer los agujeritos. Entonces, cuando la cámara se llevaba vacío, esto también quedaba vacío y resistía. Comentarios, digamos, de las cosas que se hacen acá en Córdoba. Actualmente no se hace en la fábrica, capaz que se haga en falta de carne, pero bueno, no es una cosa así útil, oscura, no lo vemos, no se existe y se hace. Bien, acá tienen distintas disposiciones de los panales de abeja. Ustedes agarran un catálogo, se van a buscar de dentro de todos los tamaños de los escritores, las formas, las hexagonales, algunas las hexagonales, las formas de acá, otras que se las pueden mandar a diseñar. Es el proceso de cómo se fabrican los panales, este tipo de soldadura que se hacen por electrodos, esto es aluminio. Si bien estos panales se acá, estos de acá, estos suelen ser de Kevlar, bueno, también hay algunos que tienen mayor resistencia y lo hacen de aluminio. ¿Qué tipo de aluminio es? El 51. ¿Por qué? Porque resiste la corrosión. La siguiente tabla muestra algunas características de los núcleos de estos núcleos de espuma, no son como los anteriores, sino
son de poliestireno, poliuretano, que es el de los colchones, o el que se pone en algunas casas para eliminar los ruidos, el cloruro de ponivinilo, todo eso. La parte química hay un avance tremendo, que el poliestireno se lo pueden encontrar como un líquido, lo pueden encontrar como espuma, que es esto de acá, o lo pueden encontrar como sólido. Si bien se llama poliestireno porque tiene el grupo estireno, pero también se ponen algunos aditivos para que adquiera esa propiedad. Es una química bastante avanzada. El poliuretano también no es el mismo poliuretano que se utilizan, digamos, para sellar la humedad que el poliuretano de un colchón. Ambos son distintos, pero tienen el grupo uretano, digamos. El cloruro de polivinilo que cubre los cables también puede encontrarse como cubriendo los cables de la computadora que están usando, pero también puede ser como una botella para poner vinagre, que lo ponen en la mesa para instalar. Y este polimetil acrilimida, que es rígido, que bueno, eso también se usa también para hacer las pastas estas, para rellenar los que usan los odontólogos, digamos. Entonces, también, ¿qué quiero transmitir con esto? Una cosa es el grupo químico, pero ese grupo químico, si uno agrega otras cosas, adquiere otra forma. Bueno, y esto es reforzado con partículas, algo ya habíamos visto que era consolidado por dispersión. Si bien aluminio envejecido entra dentro de la definición de material compuesto, pero materiales compuestos generalmente se le da ese nombre cuando se le agrega otras cosas para ciertas utilidades, ¿vale? Entonces, ustedes cuando después les pregunten material compuesto reforzado con partículas, ustedes me tienen que hablar de eso de acá. Tienen aluminio con partículas de aluminio, berilio con partículas de óxido de berilio, plata con partículas de óxido de cadmio, plomo con óxido de cadmio. Eso no entra el aluminio, es decir, acá tienen algunas explicaciones. Yo les había dicho que el berilio era muy livianito, pero también era cancerígeno, que necesitaba mucho en la parte industrial, sino que es para uso necesario hacer. Primero porque el berilio es difícil de conseguir, segundo es difícil de procesarlo, tercero porque es lo de la plata también, esto era para endurecerlo, para darle resistencia, darle de combustibilidad. Esto se usa para las reglas de batería. Estos son los, alguien dice filamentos, pero también se usa para resistencia, digamos, no vamos a tratar de térmica. Para para dar un poquito de luz. Y esto de turborreactores, que conozco mucho, pero ¿dónde saqué esta información? Esto es lo que es el SAP, el Sinterid Aluminum Power, que son partículas de aluminio que se le agregan, digamos, sí, al mismo aluminio. Lo saqué de este manual y a medida que va aumentando la temperatura, lo vamos a seguir acá. A medida que ustedes le agregan estos óxidos, se pueden mejorar, digamos, a los 400 grados, mejoran, digamos, el 70-75, el 20-24, a partir de los 400 grados pierden, digamos, propiedades mecánicas. En cambio, esto aún continúa. Ahí, materiales compuestos con partículas grandes, bueno, esto más que nada está dirigido a las herramientas. Cuando digo herramientas, refiero a herramientas de torneado, de fresado, de perforado, que se usan, digamos, en una mesa mecánica para darle forma a las piezas, ya sean placas,
después se usan estas herramientas. Hay una creciente investigación sobre este tipo de herramientas. Las últimas creo que son las de diamante artificial, que se valorizan, las cuales, según los análisis de costos, son las que cuestan más, pero las que nos duran muchísimo y se pueden mecanizar un montón de cosas. Y si prorrateamos el costo con todas las piezas que nosotros fabricamos, salimos ganando. Acá todos los tipos de carburos que hay, de tungsteno, de titanio, de vanadio, de jasmo, de circonio, de niobio, de tantalio, de cromo, de molibdeno. Tienen las empresas físicas, la estructura cristalina, la temperatura de fusión. Esto de la densidad, como de para herramientas, no importa que sean elevadas. Y los módulos. ¿Por qué son importantes los módulos de densidad? Porque cuando ustedes van a quitar material recién arranque de quirúrgica a otro material, necesitan que las tolerancias que piden a bien plano se cumplan. Entonces, mientras más rígidas sean, van a ser más exactas. Entonces, hay módulos bastante elevados. Acá les puse, y esto también lo saqué en este campo, cómo fueron evolucionando las herramientas de captado. Y ahora nos encontramos con los últimos, que son diamantes sintéticos. Pues, obviamente el diamante natural es el material más duro que existe. Son herramientas para mecanizar. Acá tienen las famosas vías que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los tanques se preguntaban cómo hacían para fabricar con ciertas aleaciones. Bueno, los alemanes habían encontrado la vía y el secreto de guerra, ahora que sabes qué es la vía. Después, este carburo de titanio, ustedes están viendo acá que son herramientas, esto la van a ver en el estudio de trabajo el año que viene. Se hacen por procedimientos físicos de deposición física o deposición química. Y en la actualidad son máquinas que se compran en China. El material de abajo es un material común, se puede hacer una vidia y se le aplica este cerámico dorado, que es un tubo de boro, o un tubo de titanio, acá, y son durísimos. Pero también se las usan, entonces ponen un grifo, ponen un tenedor, un hilo, también las pueden depositar y tienen de por vida algo que no se les va a corroer nunca, que es simplemente una deposición, o sea, no es nada del otro mundo. Existen dos tipos básicos de herramientas de cerámica. Las de aluminio, que son blancas, y estas que son doraditas. Y esto es lo que tiene acá. Bueno, está viendo el estudio de boro, policristal. Después tienen abrasivos, que los abrasivos también necesitamos esta clase de abrasivos para afilar las herramientas, que son mucho más duros que los metales. Pues que más bien procesos de fabricación de materiales compuestos. Esto sí tienen que prestar atención. Acá tienen todos los procesos que se usan para fabricar piezas, digamos, de materiales compuestos. Generalmente está dirigido esta parte a una matriz polimérica con fibras de distintos tipos. Contacto manual, que es un molde, que habíamos dicho que este molde puede ser el casco de un barco. Se pone la resina, se pone el mat o tela, tela, y se le pone resina, y se las completa. Puede ser más también importados, pero esto es directamente en las mecanantes, esto es una máquina, esto es un esquema, esta es una máquina, digamos, automática. Esta es de inyección. Una vuelta vinieron a ofrecer este tipo de máquina a la fábrica, se le pone resina, pero no tiene buenas propiedades para piezas aeronáuticas. Este proceso de vacío también, acá se hace
hace lo mismo que la otra, pero acá se le hace vacío. El centrifugado también pone el refuerzo que viene a hacer la fibra con la resina, se tira y se obtiene. El bobinado de filamentos está de acá. Si alguno tiene un tanque de NC, bueno, ¿cómo se fabrica eso? Se fabrica con el construcción, que también se decía, tiene las bobinas de hilo, tiene un molde, y acá se va tejiendo. El procesador de embolsado vacío y autoclave, esto es lo que se usa muchísimo, y tiene muchas variables procesales, como por ejemplo dice, ustedes cuando ven acá, este me provoca el vacío. Pone esto de acá es el vacío, y lo que ustedes están viendo acá al costadito son una goma, que le dicen, me acuerdo el nombre de la goma, pero hace que no ingrese el aire de afuera. Entonces una vez pone la pieza, que es común, ha aumentado muchos años, pone la pieza y se le provoca vacío. ¿Qué es lo que hace el vacío? Que esto justamente se compacte más la pieza sobre el molde. Pero también tiene otra cosa más que ver, que esto después entra a este molde con vacío, recibe de vacío, y aparte de esto está a presión. Puede tener 120 presión, 4 bares, tiene vacío y tiene presión. La presión externa hace que las telas, los mats, la resina, todo se compacte dentro del molde. Y el vacío tiene la propiedad de sacar los gases que se generan por la reacción química de la resina. Tiene que haber cierta relación, que si hay mucho vacío, ustedes saben que cuando hacen vacío, todo el líquido pasa a gas. Ya no puede ser un vacío absoluto, tiene que ser 21 milímetros de porque es suficiente para que cuando se produzcan gases sean extraídos y no se queden dentro del material provocando porosidad. Y esto de matriz metálica, si bien no son de uso, digamos, aeronáutico, habíamos dicho, está más que nada para herramientas mecanizadas. Esto de cerámica, como aguanta mucho la temperatura, eran más que nada utilizadas para la parte aeroespacial. Acá miren, tienen el vapor. Después, chicos, ¿me están escuchando? Porque, sí, hola. Sí, profe. Dale. Tienen aplicaciones automotrices, por ejemplo, esto de acá, el capó, las puertas, todo esto pueden hacerse en un molde. Se les puede aplicar fibras de vidrio con resina epóxica, como les comentaba antes. El proceso es mucho más rápido, las reparaciones son más fáciles, son más livianos y se les puede dar formas mucho más complejas. En cambio, para conformar una chapa, se necesitan equipos grandes, pesados, para deformar justamente la chapa, y una mantención de los defectos es más cara. También la mano de obra puede ser dar un curso de una semana, aplicarle presión, o sea, es mucho más factible, mucho más barato hacer algunas de las partes externas de material compuesto, y hacerlas externas. ¿Por qué no se cambió eso? Desconozco, pero es mucho más fácil, más barato y más rápido trabajar estas partes del auto con material compuesto que con chapa. Aparte, el material compuesto que puede durar 600 años. La chapa se te corroe, a los 100 años seguro que se te corroe. Pero esto dura muchísimo. Bueno, hay una comparación. Bueno, la cosa
cuestión que el material compuesto no se usa acá, no sé por qué, y se usa en autos de carrera. Todo esto es material compuesto. Vaya a saber por qué no. Y después los cascos, se trajeron unos cascos laboratorios para averiguar cuáles eran mejores, y bueno, entonces se cortaron, no estos, ¿no? Eran cascos aeronáuticos para pilotos. Se cortaron, como les había mencionado, se lleva a 500 grados, todo lo que es polímero se evapora, te quedan las telas de vidrio, puedes contar cuántas láminas pusieron, qué orientación tienen, qué tipo de vidrio es. También se las corta en trocitos y se le hace ensayo de flexión para saber la resistencia. Se trata de determinar qué tipo de martillos se usaron. No sé, es un lindo trabajo y me ayudó mucho a entender, digamos, qué partes frontales son entender más capaz que las partes de atrás o las de costado. En fin, para todo lo que es claro. Y esto yo le había mencionado en la otra vuelta, que esto que ustedes están viendo acá, se diseña. Esta es una estructura, digamos, no hexagonal, pero la van tejiendo por este método de construcción. Y bueno, obviamente no es cosa del otro mundo, porque en internet se puede comprar y empresas yanquis que te la ven, no para cualquiera, pero marco de una vez. Bueno, y estos de acá, lo que son los de los esquís también, son todos de material, pues, tienen capas de fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras de Kevlar, y después todo eso va cubierto de una pintura especial, y bueno, son livianitas, muy resistentes, podés saltar 20 metros, caer sobre eso y mantener vigente. Bueno, y esto también, yo les había mencionado que hace muchos años que eran fibras de boro, las de berilio, ¿no? Las de berilio que se usaban en toda esa parte exterior, solían tener procesos, digamos, complicados y que eran cancerígenos. No voy a extender mucho. Lo que es aeronáutica se usa mucho material compuesto. Y estas del matriz cerámica, que tienen compuestos internos, digamos, articulados, me sirven a mí en una situación para tratar ácidos, es decir, el proceso de fabricación de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, hídrico o algún ácido orgánico. La mayoría de ellos, para bombearlos, digamos, trasladar eso, usaban herramientas de estos materiales compuestos. Estos son este material compuesto que cuando entran a la atmósfera pueden resistir, digamos, todo el carro. Y este es el famoso Víctor 1, que es el satélite ese que lanzaron de acá en Córdoba, que es un satélite que estaba previsto que gire un año la órbita terrestre, al final tardó 3 años en girar, mandaba fotos no buenas, pero fue un avance lindo, grande, lamentablemente nunca más gente. Y acá tienen también algunos misiles que se habían hecho antes que Menem firme un tratado con Estados Unidos para que no podamos hacer misiles. Toda esta parte de afuera también era material compuesto. Con ese tratado ya no podemos hacer más misiles. Nos hacen falta los misiles si queremos tener una tormenta, no todo tiene que ser para siempre. Bueno, gente, eso es todo más o menos lo que ustedes tendrían que pegar una leída. Como yo les dije, esta parte es más descriptiva, así que les pido que en parte estudien de memoria, porque no se puede razonar mucho. ¿Saben? Profe, Sí. disculpe, yo me quedé con una duda. Sí. El tema del diamante, que es el material más duro, ¿cómo se haría un filo de diamante? Porque es insoluble, así que ¿cómo lo metes en una herramienta? Le vas dando forma
con los golpes. Vos fíjate que siempre le golpeas en un plano, como son altamente direccionales, el diamante se te corta en plano, así le das. No sé si te responde. Es un diamante, vos le vas dando forma, le pegas en un plano y se te corta en ese plano. Calculo que se cortará con otro diamante, entonces. Fíjate cómo trabajan los joyeros. Los joyeros son unos martillitos bien finitos que vos lo golpeas con un cincel y se te parte justo ahí. Es un trabajo ya de artesanales. No, pero me refiero al disco de esmeril que dice filo diamante, no sé cómo meten el polvo. A ver, es una matriz polimérica, la ruedita está el material que te va, vos querés afilar una herramienta, ¿verdad? Vos querés afilar una herramienta. ¿No son de tungsteno esos discos que vos decís que son para cortar cerámico y ese tipo de cosas? ¿Son de Depende de la marca. Pero también tiene diamantes. La cosa es, el carburo de tungsteno está en una matriz de cobalto, que esa es la herramienta. Ahora vos, esa herramienta que es la vidia, que es el cobalto, junto con el carburo de tungsteno, vos le tenés que dar en algún momento el afilado. El afilado lo haces con un disco de diamante. El disco de diamante es diamante muy, muy finito dentro de una matriz de resina. Entonces vos a la vidia, que es lo que vos vas a mecanizar, cualquier aluminio, cualquier acero, la apoyas en determinado ángulo y le vas dando el filo a la herramienta. Sí, profe, gracias. Eso se ve en el taller, digamos. Hay un afilador de herramientas que vos le das la herramienta, le das el plano, le decís necesito 53 grados con respecto a la sien. Entonces el tipo tendrá sus herramientas, sus utilajes, las afila y te las da y pues con eso trabajas. Okay. Bueno, sería todo esto. Me voy a quedar ahora un ratito más para hacerles preguntas que van a ir a parar en la guía. El sábado espero tener toda la guía terminada para que ustedes más o menos vean las preguntas y más o menos se imaginen cómo puede llegar a ser el parcial del día martes para el 2 de 1 y el parcial para el 2 de 3 el día jueves. Y con eso ya estaríamos. Parece que escuchando los videos, leyendo un poco los libros, más la guía como para repasar, todo el mundo tiene que aprobar. Vamos a ver. Profe, ¿las preguntas de parcial van a ser más o menos de la misma complejidad que las que están en la guía? Claro, sí, no las mismas, o capaz que sí, no sé, pero más o menos con ese estilo. Cosa que ustedes no se presenten, digamos, cómo va a tomar su puesta, nada más o menos la de la guía, bueno. Acuérdense que el horario es de 4, el horario es el horario de clase. Para el día jueves 4:30 a 6, yo voy a tratar de ponerle 10 minutos antes, 15 minutos antes, y me voy a quedar un ratito después, para aquellos que por algún X motivo necesiten ese pequeño tiempo para que suba el archivo, ¿viste? Cualquier cosa, para no tener problemas después. Entonces, una vez que se cerró el aula virtual, un minuto después no te lo va a aceptar, que van a tener 15 minutos después, 15 minutos antes, así que más o menos calculen el tiempo. En tu cálculo va a quedar de 5 preguntas, o sea, y ya voy a ver, no me puedo pensar todavía, pero más o menos no va a ser para que ustedes estén relajados, se va a hacer leer y contestar. Profe, bueno, ¿y entran ejercicios prácticos también? no lo sé, porque no hice. Diagramas de fase sí es puro práctico. Tratamientos térmicos también puede ser práctico. Aceros inoxidables, medio que no. Cerámicos pueden tener algo de práctico, en el sentido de que tengan que dibujar alguna estructura. Francamente no sé. Hola. Profe, una consulta. Sí, hola, profe. Yo le